¿Cuál es el principal problema que existe actualmente en España? 3 de cada 10 españoles, la respuesta ha sido la inmigración. El CIS forma parte del dispositivo mediático. No es nada raro que así les haga respuesta, aunque ni siquiera... O sea, eso no necesariamente representa la realidad. Bueno, por causa hacemos investigación, periodismo y narrativas en el ámbito de las migraciones. Lo que tratamos de hacer es abrir conversaciones que no se están teniendo en el ámbito de las migraciones y que nos parece necesarias e importante que se tengan. Todo es muy sentimental. Ya. Sentimientos por encima de los datos. O sea, la gente cuando tiene un sentimiento así agarrado al estómago, tú le puedes dar 200.000 datos que no lo va a soltar. Que la política a nivel interno funciona un poco diferente y la política a nivel interno está muy condicionada por la presión social que tenga, el debate público que haya. Y ahora estoy en un proyecto que pretende generar, o sea, con juventud musulmana y autopercibida como tal, que la idea es como co-crear una nueva narrativa sobre la juventud musulmana. Hola, Vane. Hola, David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, muy contenta de estar aquí por fin, después de tanto tiempo. Después de que un stalker te estuviera... Vanessa, feliz cumpleaños. Por cierto, ¿querías venir al podcast? Es verídico esto, ¿eh? La felicité en su cumpleaños diciéndole, por cierto. Bueno, del cumpleaños no me acordaba. Me acordaba en persona. Sí, en el cumple de Yanni. En el cumple de Yanni, siempre que te he visto, en casa de Ale, siempre que te he visto. La verdad es que yo personalmente, y esto ya es podcast, pero en cuanto supe a qué te dedicabas, por un lado me apetecía, por una cuestión mía personal, de que me parece súper interesante. Trabajas en algo que, pues yo en su día, cuando me planteé dejar la carrera de informática, el dedicarme a lo social es algo, porque en el fondo tiene ese carácter, es algo que yo siempre he querido hacer y nunca me he atrevido. En lo social queremos informáticos todo el tiempo, Sí, ¿verdad? Para o sea, una cosa no para quita que las la contraseñas otra. vayan... Lo de dejar la carrera de informática para no dedicarte a lo social, tampoco, Ya, bueno, pues... Ahí está la oferta de trabajo. ¿Esa es una oferta formal de trabajo? No. No, ¿verdad? O sea, te hablo de... Seguramente tengas más trabajo que yo. En fin. Hola, Vanessa. Hola, David. Gracias por venir. A ti. Bienvenida. ¿Cuál es, a tu juicio, el principal problema que existe actualmente en España? A mi juicio, así a bote pronto, la vivienda, claramente. La pregunta no es casualidad, porque es... literalmente calcada, lo único que he dicho a tu juicio en vez de a su juicio, porque te ha pegado el tratamiento, porque llamarte usted me parecía muy fuerte, es literalmente la pregunta que el CIS, la última encuesta del CIS ha hecho a los españoles, y por mayoría absoluta por mayoría de un 30,4%, es decir, 3 de cada 10 españoles, la respuesta ha sido la inmigración. Uh-huh. Bueno... El CIS forma parte del dispositivo mediático. No es nada raro que así des a la respuesta, aunque ni siquiera... O sea, eso no necesariamente representa la realidad. Quiero decir, una encuesta cuantitativa es bastante particular. Una encuesta como el CIS, que se ha hecho después de un verano en el que han pasado cosas a nivel mediático en temas migratorios que han sido tratados de una manera muy concreta, llevan lugar a que el CIS, que forma parte de todo ese aparataje, haga unas preguntas concretas y el resultado sea este. Bueno, ahí te puedo dar mi opinión personal. A mí me da igual, a mí no me importa lo que diga el CIS. Sí. La pregunta, o sea, quería abrir el tema con esto porque, bueno, esto es una cosa que salió hace relativamente poco, un par de semanas o 3, y es bastante anecdótico que supuestamente, o verídicamente, 3 de cada 10 españoles vean ese el principal problema, cuando tenemos problemas mucho más serios, como por ejemplo la vivienda, que es posible que pueda ser realmente el principal problema. Bueno, básicamente la migración no es un problema, es un fenómeno que ha existido siempre y va a existir siempre, y la cuestión es cómo lo gestionamos mejor. O sea, creo que una de las principales cuestiones es tratarlo como un problema. O sea, ya ahí ya estás poniéndole una connotación negativa y una asociación en la percepción de las personas que está muy integrada. Nosotros hace unos años hicimos un test de asociación implícita, que es un test cualitativo. Y no es un test en el que tú le preguntas a la gente qué piensas de la migración, sino es un test en el que asocias términos muy rápido, imágenes, términos, y que todo sale muy rápido. Y no te da tiempo a pensar mucho, es como una cosa muy automática. Y es para analizar las percepciones. Y una de las grandes salió que más del 70% asocia migración con problema, precisamente. Y mucha gente que trabaja conmigo y mucha gente que trabaja en el tema de las migraciones
le salió eso y se sorprendió mucho y dijo, ¿cómo me puede salir esto a mí? Bueno, porque casi el 95% de las veces que sale la palabra migración probablemente, o que se pronuncia la palabra migración, probablemente se pronuncia al lado problema. Entonces eso ya hace, ¿no?, que en nuestro cerebro eso esté ya muy arraigado. O que escuchas inmigración cuando ves las noticias y lo que escuchas son muertes en un sitio, avalancha, ilegal por todas partes, avalancha por todas partes, vienen a quitarnos el trabajo. Claro, la narrativa que hay en el ámbito de las migraciones es ese, ¿no? Como un fenómeno natural que no se puede parar y que amenaza tu vida. Porque al hablar de avalancha no es solo, o sea, no es un término más o un término que nombre algo en un volumen alto, no, es un término que está asociado con un fenómeno natural que puede amenazar tu vida y sobre el que tú no puedes hacer nada. Con lo cual, simbólicamente, eso ya tiene mucho peso sobre la percepción que tú tienes. Correcto, porque podrían usar masivo, multitudinario. Que también. Que también, pero bueno, pero que es verdad que avalancha suena a una... Oleaje, claro. Ola, avalancha. Ola. Son todos fenómenos naturales grandes, imparables. Abarrotado, sí, vale, vale. Bueno, pues venimos a hablar de inmigración. Os presento a Vanessa, que trabaja en Por Causa. La Fundación Por Causa. La Fundación Por Causa. No es una ONG, ¿verdad? Es una fundación. No, es una fundación. Es distinto, vale. Es un tema que te quería preguntar por curiosidad, si era lo mismo o era distinto, me imaginaba eso. Y nada, pues hablaremos de Por Causa, hablaremos de ti, de por qué te dedicas a este tema, que te apasiona. Y bueno, pues con nosotros tenemos la temporada 6, eso ya no se dice, tenemos el episodio número 60. Bastante bonito, bastante redondo. Número redondo, me gusta. Un número redondo de kombucha, vino y Vanessa Gallego. Pues nada, bueno, muy brevemente, tenemos la semana pasada, hasta hace 2 semanas... Estuvo mi amiga Yani. Estuvo tu amiga Yani aquí en el podcast. Ella fue la que me convenció para venir. Que fue la que te convenció para venir un día con cervezas y nos ha dejado, y ya se fue... Y no está ha tenido el detalle. No está aquí en el sofá ni nada. Además se nota que yo llevo otra ropa, que no es la misma de hace 2 semanas. Nos ha dejado unos cuadros. Se nos olvidó preguntarle que por qué estos cuadros para ti en concreto. Bueno, lo puedo decir yo. Tú te lo sabes. Porque a mí me gustan. A ti te gustan. Este es uno de mis favoritos. Bueno, tiene una serie que se llama Blanco y Negro. Vale. Y este es uno de mis favoritos, que de hecho lo tengo ya reservado para regalar a varias personas. Y tiene una colección de abstractos que a mí me gustan mucho. Entonces, como la otra semana se trajo otros cuadros... Sí, como más realistas, claro, los animales y tal. Menos mal que sabes la respuesta, porque no está ya ni aquí. No podríamos... Si estuviera aquí sentada en el sofá... La podríamos haber llamado por teléfono. La podríamos haber llamado por teléfono, pero imagínate que estuviera aquí sentada en el sofá, pues podríamos haberla preguntado, pero como no está en el sofá, ni me está mirando como si fuera gilipollas... Pues tal. Vale, pues Vanessa, vamos a empezar... Perdón, Vanessa, qué formal, vale. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es tu origen? Puedes llamar Vanessa también, está bien. Vale, ¿cuál es tu origen? ¿Qué has estudiado? ¿Cómo acaba alguien siendo...? A mí cuando me presentaron son muchas preguntas. Me dijeron como un chorro así, para definirte, que era cooperante. O sea, yo recuerdo cooperante, recuerdo internacional... Recuerdo justicia social, recuerdo migraciones, recuerdo... ¿Quién te dijo todo eso? En casa de Ale. Alguien, a lo mejor, no sé quién fue, dice, mira, esta es Vanessa, se dedica a... Mi tío. Bueno, es que soy una persona que he tocado muchos palos, pero en realidad, bueno, como tú dijiste que estuviste a punto de cambiarte de carrera, bueno, yo empecé una, me cambié a otra, la acabé, y luego estudié otra carrera, luego hice un máster en otra cosa... O sea, cambié de profesión completamente. Yo estudié enfermería en principio y trabajé de enfermera 3 años. O sea, esto sí no lo sabías. No lo sabía. Me dejas loco, ¿eh? Eso sí es un cambio, ¿eh? Sí. O sea, siempre me ha interesado la gente, parece ser. El cuerpo igual también. Empecé más por lo más biológico y al final me acabé pasando a lo más social, siempre muy alrededor de los seres humanos. No sé por qué. Del cuerpo a la Todavía mente. no me han decepcionado lo suficiente. ¿No te han decepcionado? Ostras, pues se están esforzando, yo creo, en la sociedad últimamente en decepcionarnos, ¿no? Claro, bueno. Pues yo estudié enfermería en un principio. Bueno, soy de un pueblo de Zamora, en Castilla y León. Muy chiquitito, de 400 habitantes. ¿Qué se llama? Bez de Marván. Bez de Marván. Donde está toda mi familia, donde voy bastante. Un sitio muy lindo, en la llanura castellana. Y bueno, yo me fui cuando tenía 18, como la mayoría de la gente que crecimos en un pueblo de la España vaciada. Y me fui a estudiar a Salamanca. Empecé ciencias ambientales. O sea, es verdad, porque enfermería es la carrera que acabaste, habías empezado otra. Sí.
Empecé ciencias... Es que, a ver, hay una cosa y es que con 18 años nadie sabe lo que quiere. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué no hacen como los gringos que mandan un año, venga, vete a viajar por el mundo y a pensar? Estoy totalmente Si de a mí acuerdo. me hubieran dejado de hacer eso, probablemente hubiera acertado la primera, pero no. Entonces me Y lancé además con ahí, mucha presión, ¿eh? A esas mucha edades. presión. Sí, no me Y, gusta nada. y bueno, además mis padres no estudiaron, entonces para ellos era como muy importante que yo estudiase. Yo estaba como en esa época, pues yo también sentía como mucha responsabilidad. Y entonces empecé a estudiar ciencias ambientales. Después de 2 años me cansé, la verdad, porque era como todo muy genérico, no me divertía, o sea, no me encontré mucho. Y decidí hacer enfermería porque me gustaba trabajar con gente, me gustaba el cuerpo humano, no quería dedicarle mucho tiempo, quería salir y tener trabajo. O sea, yo en esa época tenía una mente más práctica que luego. Entonces acabé enfermería, empecé a estudiar y claro, ahí me di cuenta de que no quería estar toda mi vida trabajando de enfermera, aunque me gustaba mucho. El ámbito del hospital, la Sí, jerarquía, muy militar. todos los días un poco hacer lo mismo, o sea, estaba como muy... Bueno, no lo disfruté. Aparte que el trato, trabajé un tiempo en quirófano y me trataron fatal. Como era una niña de 23 años y la verdad que, bueno, no voy a hablar de cosas malas. Mucha condescendencia, a lo mejor, ¿no? Tienes un mundo con Bueno, y muy muchos egos autoritario, también. muchos egos, sí. Sí, Y bueno, yo siempre veía, de hecho, cuando hice cuando me apunté a la universidad, entre las 3 primeras puse sociología y siempre fue una cosa que estuvo como ahí. Lo que pasa es que nunca aposté porque mi familia también tenía esa idea de que las carreras sociales no tenían mucho futuro, ¿no? Y como yo era pequeña y bueno, estaba muy... O sea, también al final yo también lo creía. Bueno, me lo habían inculcado lo sí. suficiente como para que yo me lo creyera. Entonces empecé a trabajar de enfermera y me di cuenta que no quería seguir eso y volvió un poco el tema de la sociología y justo en aquella época yo me fui a... Lo que me dio la enfermería fue mucha libertad, porque yo podía trabajar en verano y en Navidades y el resto del año vivir con eso. Y entonces me fui de Qué bueno. Salamanca, me fui a vivir a Barcelona, de Barcelona me fui a vivir a Granada con unas amigas y estuve como moviéndome un poco. Y en Barcelona conocí un amigo de una de las amigas con las que vivía, estudiaba antropología. Está qué guay. Y ahí como que con él, pues leyendo mucho y hablando, teniendo conversaciones con él, pues me decidí que no era sociología en realidad lo que quería hacer, que yo quería hacer antropología. Y entonces me vine a Madrid a estudiar antropología, estudié antropología y bueno, y luego me especialicé en cooperación y viví 1 año en Latinoamérica, 3 años en Latinoamérica, en Ecuador, que fue una experiencia muy linda. Y ahí trabajé, lo que has escuchado antes, más en temas de cooperación internacional. Y luego regresé y he trabajado en organizaciones, pero desde que regresé como que empecé a irme más hacia la parte de la comunicación. O Vale. sea, hay una parte que es importante la formación y hay una parte que la vida te lleva hacia un lugar. Entonces, como que creo que a mí, ahora trabajo sobre todo en temas de comunicación y narrativas, siempre me interesó mucho el lenguaje, hay una parte del lenguaje artístico que también me gusta mucho y que yo hago mucha fotografía y como la imagen y el cine. Entonces, como que había una parte de eso siempre me gustó mucho. Y acabé un poco llevándolo al ámbito del laboral y trabajé en una ONG bastante tiempo en temas de comunicación, campaña y una cosa un poco más creativa. Y ahí conocí por causa, invité a la directora a un coloquio en un ciclo de cine que yo organizaba. Hicimos bastante match. Y de ahí a... Luego me quedé sin trabajo, un día nos quedamos para tomar un vino y yo empecé de voluntaria. Bueno, es que es una historia muy larga, pero bueno, básicamente sí. Bueno. Claro, te iba a preguntar que cómo llegabas a por causa. Vemos que a través de unos vinos, lo cual está muy bien. Eso pasa. Eso pasa. Bueno, wow. Más complejo igual. Es bastante complejo tu recorrido. O sea, ciencias ambientales, enfermería, antropología, Soy muy cooperación polifacética. internacional. Me Bueno, gustan muchas cosas. eso está bien, ¿eh? Nunca podría decir que... O sea, por eso a veces como que me he sentido muy en lucha porque en este mundo de la superespecialización, como que cuando eres una persona que hace muchas cosas, pero a lo mejor sientes que no has profundizado muchísimo en una solo, te sientes un poco mal, pero en realidad como que yo ya me amigué con eso y me gusta y es parte de lo que soy. Y una pregunta, ¿eso no te ha... Porque yo toda la vida como que ha habido también ciertas... O sea, porque yo hice informática porque toda la vida he tenido ordenadores, soy friki, me gustan los videojuegos y entonces parecía como el paso obvio. Pero yo quería hacer historia, quería hacer matemáticas, quería hacer sociología, quería hacer periodismo, Pues no sé qué esperas. quería hacer teatro, o sea, yo quería hacer muchas cosas. Y a mí siempre me frustró el no estar seguro de estar haciendo lo adecuado en cada momento. Es una cosa con la que ya he conseguido estar en paz conmigo mismo. O sea, yo tengo mi trabajo que no me disgusta y me dedico en mi tiempo libre pues Tienes un podcast, a un podcast o hago no sé qué o tal. Pero ¿no te has sentido nunca frustrada en esos vaivenes de no tener claro, de Sí, tener tanta obvio. afición? Te he dicho, o sea, he tenido muchas peleas conmigo misma por pandear tanto entre un lugar y otro. Me he cuestionado mucho, pero ahora
ahora entiendo que yo soy así, forma parte de mí, el tener tantos intereses y el como dedicar tiempo a cosas diferentes y que en realidad tengan como un hilo en común, pero que en realidad eso lo disfruto mucho más. Y aparte creo que para ser muy bueno en cualquier cosa tienes que tener una visión muy holística. No te puedes especializar. O sea, yo soy bastante escéptica en el mundo de la superespecialización. Sí. O sea, hasta en lo más médico-científico de no puedes ir a alguien y que te diga me duele el codo y solo mirarle el codo. El codo está dentro de un ser humano completo que o lo ves en general o no vas a realmente diagnosticar bien a una Claro, persona. pero has puesto un ejemplo en el que precisamente en la medicina también ahora está como súper Por enfocada eso. en minimizar al máximo Y los no ha campos. sido, ha sido a propósito. De hecho, empecé hablando de médicos. O sea, Bueno, claro, es que tienes una relación muy íntima en tu pasado con la medicina. Vale, pues hablemos de Por Causa. Hoy me gustaría hablar un poco de Por Causa en particular, pero también me gustaría hablar de migraciones en general, que es lo que te decía antes. Yo tenía mucha ilusión por entrevistarte a ti, por un lado porque o sea, me tocaba a lo que te dedicas, porque me daba cierta envidia y demás, pero también porque hay ciertos temas que quiero tratar sí o sí en el podcast, algunos los he conseguido ya tratar, otros todavía no, y uno de ellos era el tema de la migración, porque bueno, hay muchas... porque está de moda. No, está, mentira. no, está de moda, pero lleva 20 años estando de moda, porque yo No, llevo bueno, 20 años discutiendo con gente y no conocidos... 20 años porque o sea, O sea, 20 nunca, años que yo nunca llevo discutiendo este va a tema, pero dejar claro. y nunca va a dejar de Tú estar. has dicho que es un fenómeno que siempre va a existir, con lo cual tal, pero en los 20, o sea, desde que yo cobro conciencia política, que es a los 18 años básicamente, cuando el no a la guerra con José María Aznar y demás, llevo, pues eso, desde que tengo 18 y tengo 40, o sea, 22 años discutiendo con gente de que el inmigrante es Rodinger, que viene a quitarnos el trabajo, pero al mismo tiempo no trabaja y se queda todas las ayudas por no trabajar, es decir, hace las dos cosas a la vez de una manera un poco mágica, que no es real, que no existe eso, ¿no? Y que la migración es algo... Claro, pero te digo un secreto para cuando discutas con gente sobre migraciones o Sí, converses con gente sobre migraciones. No empieces alimentando el marco que ya está abierto. La gente no le gusta que tú le lleves la contraria. Y si empiezas diciendo, el migrante no te viene a quitar el trabajo, hay un libro que, bueno, yo doy muchos talleres de nuevas narrativas ¿vale? justo en el ámbito de las migraciones, pero que se puede extrapolar casi a cualquier ámbito. Y una de las reglas que nosotras tenemos es cómo no reaccionar al marco, porque alimentas el marco. Hay un libro que se llama No pienses en un elefante, de Lakoff, y es como si tú a alguien le dices, no pienses en un elefante, ¿qué pasa automáticamente? Elefante. Que piense en el elefante. Entonces, si tú empiezas una discusión hablando del marco que ya nos has impuesto, le estás dando más atención al marco, más espacio narrativo al marco y restándole al resto. O sea, no podemos usar la palabra no, básicamente. No es que no puedas usar la palabra no, pero no te va a servir. No me va a servir. Joder, pues me parece muy interesante. Vale, llegaremos a eso. Hoy vamos a aprender mucho, ¿eh? Hoy hay que tomar notas. ¿Cuál es la misión principal de Por Causa? Bueno, por causa hacemos investigación, periodismo y narrativas en el ámbito de las migraciones y nuestro objetivo a grandes rasgos es difícil de explicar por causa, llevamos mucho tiempo tratando de hacer esto, pero lo que tratamos de hacer es abrir conversaciones que no se están teniendo en el ámbito de las migraciones y que nos parece necesarias e importante que se tengan, teniendo en cuenta cómo se encuentran las audiencias a las que nos dirigimos y qué pueden recibir en ese momento. De hecho, nosotros tenemos una metodología única que se llama la metodología de narrativa circular. Vale. Y lo que hacemos es como hacernos preguntas innovadoras para obtener respuestas diferentes a las que se están teniendo, crear información a través del área de investigación y de periodismo de investigación, transversalizar las nuevas narrativas, que son estas reglas y herramientas que te he dicho ahora Sí. una, pero hay varias, y luego generar diferentes formatos de información adaptados a diferentes audiencias. O sea, No sé si se ha entendido. Sí, se ha entendido. O sea, depende. O sea, al final, la importancia. O sea, a ver si lo he entendido. Lo traduzco a lo que yo he entendido. ¿Queréis crear nuevas formas de contar esta realidad, nuevas narrativas? Y sobre todo, que lleguen a las distintas personas dependiendo de los diferentes públicos, objetivos que podáis tener. O sea, Claro. no es lo mismo hablar en un congreso de especialistas sobre migraciones que hablar en un bar con gente que entra en parte de un marco que tú ya dices que está reforzado negativamente en contra de la inmigración. Entonces Claro. entiendo que buscas diferentes maneras de expresar la misma idea. Claro, o sea, nosotros nos respondemos a una pregunta y luego creamos diferentes formatos. Pues si le vas a hablar a los jóvenes, pues te vas a determinados medios que tienen un formato muy concreto, ya sea redes, TikTok. En cambio de eso, si vas a un congreso, si quieres cambiar una ley y te vas a reunir con agentes políticos, tienes otro tipo, se diseña otro tipo de discurso.
Nosotros, en general, queremos llegar a grandes audiencias. Estas audiencias están como en el centro, por decirlo de alguna manera. Nosotros, o sea, hablando de audiencias en comunicación política, que es lo que nosotros usamos, tienes unas audiencias que están convencidas de tu mensaje. Esas van a comprarte todo lo que les digas. Con lo cual no hace falta contarles nada. Ya están nada. convencidas. No o sea, les vas a tener que contar cosas para que estén contentas, pero no tienes que centrar tu trabajo en eso o no gastar todos tus esfuerzos en eso porque ya están convencidas. Los haters, que serían los que nunca te van a comprar, en este caso sería la gente que en España vota a la ultraderecha, que está muy convencida del discurso contrario. Tampoco les vas a hablar, porque no te van a escuchar, porque están demasiado convencidos del otro ya. Pero la mayor parte de la gente se sitúa en el medio. Vale. Y son esas personas que, depende de la información que les llegan, se pueden convertir en lovers o se pueden convertir en haters. Resultados como el del CIS, pues, y que se le dé tanto movimiento mediático, pues hace que mucha gente se vaya hacia la parte de los haters y entienda que tiene un problema. Nosotros hablamos como ese margen del medio, que es el que tiene posibilidad como de moverse y que en realidad es donde está la mayor parte de la población. Aunque digamos ahora hay mucha gente que piensa, todo el mundo piensa que la migración es tal, la mayor parte de la gente se encuentra en ese lugar intermedio. Y en esa construcción de narrativas, el dato objetivo, porque yo oyéndote hablar y hablando del ejemplo del CIS y tal, yo lo primero que me viene a la cabeza es el tema de la ocupación, el cómo, sobre todo en verano, precisamente a través de los medios, se genera una alarma social. O sea, lo raro es que en la última encuesta del CIS nos hayan dicho que el principal problema de España es la ocupación. O sea, dentro de esa narrativa no puedes vencer a esos muros, a esos haters con simples datos? O sea, porque al final hay datos oficiales. O sea, quiero decir, al final tendrías que leer, ¿no? Es la frase cuñadil más importante, pero al final tú tienes datos que mostrar. El índice de ocupación en España, de viviendas de tal, es de un 0,0 no sé qué, no sé cuántos. Eso es un dato. O sea, no existe un problema de ocupación cuando el 0,074% de los pisos han sido ocupados solo. No sé si me explico. Perfectamente. Los datos no cambian percepciones. Esa es otra de las reglas. O sea, es duro, ¿eh? Es duro, pero los datos no cambian percepciones. Si una persona le ha robado, o sea, ha tenido una ocupación en su casa, que no pasa tanto, porque luego nadie, en realidad, sí es bastante bulo. Pero si le ha pasado o a su vecina, ese dato es mucho más relevante para ella que lea en un periódico que el 70 y que eso pasa a un 0,0 no sé cuántos. Los datos a veces se malinterpretan también, o sea, hay que tener mucho cuidado. Nosotros hacemos periodismo de datos e investigación, lo he hecho al principio, Vale. pero a la hora de comunicar hay que tener en cuenta que los datos no cambian percepciones, los datos no se recuerdan. Yo cuando hago estos talleres muchas veces pongo un vídeo de una organización que no voy a nombrar porque, claro, si no me pueden criticar. Perfecto. Que sale una persona... Corazoncito para esa organización a la que no vamos a nombrar. Que sale una persona diciendo muchos datos relacionados con las migraciones y dura como 5 minutos así. Y cuando lo apago yo le pregunto a la gente, decidme cuántos datos recordáis. Y eso que lo acaban de ver. 1 o 2 máximo. Y además como muy fuera de contexto, porque también los datos a veces se usan, que si tú no le das como un contexto de la magnitud, le dices 10.000 personas entraron. Bueno, y 10.000 es mucho, es poco, más que el año pasado, para toda la población que hay en España. ¿Cuánta población migrante hay? O sea, a veces es muy confuso y de hecho los medios lo usan mucho en ese sentido. Entonces... a la hora de comunicar, sobre todo a grandes audiencias, como te estoy diciendo, obviamente tú puedes usar datos para un experto, para pues un informe académico, que lo leen los académicos. Claro que los datos son relevantes, pero si tú quieres hablar a un grueso de la población, todo es muy sentimental. Ya. Sentimientos por encima de los datos. O sea, la gente cuando tiene un sentimiento así agarrado al estómago, tú le puedes dar 200.000 datos que no lo va a soltar. Entonces hay que recurrir a la emoción, pero realmente usar esa emoción de tu lado. O sea, que es un poco lo que hace la ultraderecha, que comunicativamente es muy inteligente. Es duro esto que estás diciendo, ¿eh? Es bastante duro. Porque, por ejemplo, si tú te presentas con un agente político, como has comentado antes, para intentar crear una legislación nueva, entonces entiendo que tampoco vas con datos. Sí. Habrá algo más de datos, entiendo, que para una charla más coloquial, pero entiendo que también tienes que generar una emoción en los actores políticos. Para convencerles. Bueno, es diferente. Es que la política a nivel interno funciona un poco diferente. Y la política a nivel interno está muy condicionada por la presión social que tenga, el debate público que haya. Si existe o no existe, a qué le dan importancia. Es que no es si a él le haces emocionarse con lo que tú vas a hacer. Ya. Es si él encuentra que eso ¿Dónde está el voto? Si él ¿no? encuentra que eso le interesa. Madre mía. Vale. ¿Nos puedes poner algún... O ella. O ella. Bien. ¿Nos puedes poner algún ejemplo Hemos hablado un poco de la misión principal de Por Causa, así en genérico.
¿Nos puedes poner un ejemplo de algún proyecto en concreto? O sea, pues mira, hemos hecho una investigación sobre este tema porque consideramos que era importante. Y bueno, sobre todo el enfoque que dais. ¿Por qué elegís unos temas y no otros en la referencia a la migración? Bueno, te puedo hablar de muchos. Si quieres puedo hablar de Juventud Migrante, que es como el tema que lidero yo. Vale, Y bueno, en Juventud Migrante llevamos, bueno, en Por Causa han trabajado durante más de 10 años, yo llevo los últimos 4 y yo me especialicé como en esa línea. vale. Porque yo soy coordinadora de proyectos y de nuevas narrativas y entonces entré con un proyecto que era para la promoción de la acogida familiar en los niños y niñas que llegan solos a España y solas. Y ahora estoy en un proyecto que pretende generar, o sea, que con juventud musulmana y autopercibida Vale. como tal, que la idea es como co-crear una nueva narrativa sobre la juventud musulmana Vale. y la juventud migrante. Entonces, ¿por qué elegimos juventud migrante? Bueno, porque el tema de los jóvenes migrantes es muy importante para nosotras, trabajar con diferentes ámbitos dentro de la población migrante. Y porque, como bien sabes, la juventud ha sido muy maltratada a nivel narrativo en Sí. los últimos años. Ha surgido una palabra Ha muy sido... concreta. Bueno, la palabra existía a nivel legal. A nivel legal existía, pero supongo que a nivel legal la palabra sería menor extranjero no acompañado, no MENA, Que es el acrónimo. que es el acrónimo. Claro, entonces, como han sido utilizados políticamente, pues decidimos como meternos precisamente en el proyecto de acogida en familia, porque justamente la familia y el que un mal llamado MENA pase a formar parte de una familia le quita el nombre, ¿sabes? Porque pasa a ser Ya no es no acompañado, pasa claro. a ser el hijo de alguien, el que va al colegio de tal, el vecino de no sé quién, ya no es... O sea, el MENA tiene un estigma que está muy asociado al grupo cuando están en los centros de menores. Sí. Y realmente a nosotros nos pareció muy llamativo cuando nos propusieron este proyecto que pese a que lo que se recomienda legalmente tanto en España como en Europa para como mejor método de recepción de la juventud y de los niños y niñas que llegan solos es la acogida familiar, no se estaba dando en la práctica prácticamente nada. Que no es la adopción, es la acogida. No, es la hasta acogida en que... familia. Vale. Que luego puede llegar a una adopción. Siempre lo que se intenta es, o sea, lo que se debe facilitar es la reagrupación con su familia. En la medida de lo posible. Y luego se puede proponer la adopción, pero bueno, en principio promover que estos niños y niñas puedan crecer en una familia, porque es una edad muy complicada, la mayoría llegaban pues entre los 14 y los 18. Es una edad como de mucho, no muy complicada, muy bonita también, pero de mucho cambio, de mucho crecimiento. Sabemos lo que es la adolescencia, es dura para todos. Necesitas unos referentes adultos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la acogida familiar, eso era una fórmula narrativa muy bonita porque de repente, y además nos dimos cuenta, según transcurría el proyecto, que en realidad partió de una cosa de vamos a acompañar a estos niños y niñas y al final las que más agradecidas estaban eran las familias, no había una reciprocidad brutal en esto y bueno, también tenemos que pensar que en España hay como graves problemas y uno es el de soledad, ¿no? Hay mucha gente que se siente muy sola, hay mucha soledad no elegida y que puedas compartir, o sea, que tú puedas resolver un poco esa situación que te está provocando tristeza, acompañando a una persona que está creciendo y nueva en tu país, que te puede enseñar una cultura nueva, a la que puedes ayudar a crecer, ¿no? A llegar al país, a acompañarla en ese proceso, es algo muy bonito. Entonces, después de ese proceso hicimos una red muy grande, ahora trabajamos mucho con muchos chavales y chavalas con los que estuvimos en ese proyecto. Hicimos posteriormente una investigación sobre autopercepción de la juventud migrante porque después de ese proyecto... ¿Cómo se percibían ellos, no? Claro, porque después de ese proyecto nos dimos cuenta de que el testimonio de ellos y de ellas no estaba por ningún lado, que no se les preguntaba mucho, entre que vivimos en un mundo muy adultocéntrico y por otro lado que ellos están transversalizados por la migración también y eso les hace mucho más, ¿no? Están mucho más en los márgenes. Entonces hicimos una investigación con una compañera de Harvard, con Rachel Pack, y salieron conclusiones muy interesantes. Entre ellas, que uno de los reclamos que ellos tenían para cambiar la narrativa que existe sobre ellos y ellas era formar parte de los espacios de poder y de creación de narrativa. Toma ya. O sea, participar básicamente de vuestro proyecto. No, de los medios, o sea, bueno, de nuestro proyecto actual. En particular, pero sí, me refiero en general, pero en vuestro proyecto en particular, que no seáis solo vosotros las que estáis llevando a cabo esto, sino que ellos mismos puedan sentarse a la mesa a trabajar sobre cómo Claro, yo creo que ellas no pensaban tanto en trabajar con nosotras, sino como
¿Cómo voy a cambiar yo lo que dicen los medios de mí Vale. si no puedo llegar a los medios de comunicación a expresar lo que yo necesito expresar y cuando alguien viene y me entrevista siempre manipulan lo que yo estoy diciendo? Para construir el mismo relato de siempre, porque queriendo o sin querer, hace poco en el Congreso de Periodismo lo hablábamos un montón, entre que somos adultos, que a veces nos creemos que tenemos que hacer como una portavocía que nadie nos ha pedido sobre los jóvenes, incluso sobre las niñas y los niños. Entonces, al final, tenemos como una idea muy clara de lo que queremos contar antes de preguntarles. Vale. Y les preguntamos como más para confirmar nuestra idea que realmente con la apertura de que nos cuenten lo que quieran. Vale, mira, voy a aprovechar. Quería preguntarte, o sea, bueno, da gusto oírte, o sea, es apasionante esto y veo que lo tienes muy trabajado y muy formado. O sea... Es que yo puedo estar horas hablando de esto, claro, pero de hecho paso mi vida hablando sí, de esto. lo gracioso es que antes del podcast me dice, oye, si duran tanto tus podcasts, duran 1 hora tus podcasts, como diciendo, esto dura muchísimo. Necesitamos 3 horas, ¿vale? Para poder medio resumir tu información. ¿Cuál es la dificultad? O sea, en concreto, te iba a preguntar en general, la pregunta era en general, pero en concreto en Juventud Migrante, ¿cuáles son las mayores dificultades con las que te has encontrado en estos 4 años? Dificultades yo a la hora de trabajar, ellos que se encuentran en la vida. El proyecto en sí mismo, todo, las 3 cosas. Estamos hablando, es un montón. Nosotras nos encontramos con la dificultad de la continuidad, porque al final están en una situación muy frágil, tienen cuestiones muy vitales que resolver y es difícil tenerlos cerca. A veces atravesar con ellos ciertas situaciones y no poder hacer más también es difícil. La frustración por lo injusto que es el mundo con algunas personas mucho más que con otras. Bueno, creo que eso sería para nosotras como lo más complicado. Y para ellas creo que lo tendrían que decir ellas. Pero bueno, por lo que expresaron en el informe de Rachel, por ejemplo, que es de lo que yo puedo hablar, el racismo estructural de España es muy duro, o sea, como que el discurso racista es muy duro contra los que llaman menas, ¿no? Sobre todo, juventud musulmana, jóvenes que no tienen familia, imagínate, o sea, es que al final sufren mucho y eso se refleja en que luego al final les ponemos en una situación de la que no pueden salir, no les permitimos trabajar, porque no pueden conseguir los papeles, entran en un bucle entre burocrático y social luego por otra parte. Se sienten algunos obligados a alejarse de su cultura y de su idioma. O sea, imagínate, en los centros de menores no les dejan hablar en árabe, que es su idioma. O sea, tienen que hablar en español, en inglés. Tienen que hablar en español porque si no los cuidadores sienten que pueden decir cosas contra ellos o contra ellas o como planear cosas negativas. Entonces, porque es lo que hace un MENA, ¿no? Me imagino, planear cosas negativas. Bueno, porque tienen el estigma también, pero imagínate, o sea, ¿cómo puedes prohibir a alguien hablar su idioma? Y luego hay otra gente que se aleja culturalmente de sus raíces porque entiende cuando va caminando por la calle, cuando habla con su amigo en árabe en la calle, en el espacio público, entiende que la gente le mira mal, que hay hostilidad, que no se recibe bien. Entonces eres muy pequeño y al final lo que haces es decir, bueno, pues si me mira mal la gente cuando hago esto, pues lo dejo de hacer, pero es que están dejando de practicar su religión, de hablar su idioma, que eso es un desarraigo brutal en una situación tan sensible. Es brutal, y sobre todo porque en los últimos tiempos España saca pecho de que ya no es tan racista como antes. Madrid en particular saca pecho de ser una ciudad de acogida. Ellos mismos hablan de racismo estructural en España. No sé cuál es tu opinión desde tu trabajo. O sea, ¿sí sigue habiendo un racismo estructural en España? Que claro, supuestamente ya no existe. Bueno, yo creo que casi nadie dice que no exista. Yo creo que la mayoría de la gente admitimos o admite que hay un racismo. Sí, yo creo que hay racismo. Hablo de como de esa famosa marca España. Y sobre todo en las instituciones, y queda mucho por hacer, pero bueno, creo que seguir debatiendo eso es perder el tiempo. Y sobre todo que, como era, hay que luchar contra el marco con otras narrativas. Claro, ¿no? es como es como seguir diciendo, ¿somos machistas o no somos machistas? ¿Somos racistas o no somos racistas? Bueno, la verdad, no me interesa ese debate. Claro, en el tema del feminismo, las mujeres ya no tenéis techo de cristal, ya hay igualdad en todos los campos, ya no hay violencia machista, ya todo está bien. Entonces, supongo que es... Por eso son debates que ya no me interesa tener. O sea, me interesa tener el debate de cómo podemos ser menos racistas. A lo mejor ahí sí puede, o qué podemos hacer para ser menos racistas, porque al final, bueno, hay cosas que tenemos muy interiorizadas. El problema es tomárselo como algo personal. Bueno.
El fuerte impacto que tenéis en la investigación periodística, que además, si tú entras en Por Causa, es prácticamente la primera fase, investigación, periodismo, inmigraciones. En qué se traduce? ¿En qué consiste esto? Bueno, entiendo que son maneras de llevar la narrativa a otras personas, pero que se traducen artículos en periódicos, ¿es vuestra manera de transmitir? Nosotros en Por Causa creamos contenido y trabajamos o colaboramos con medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, donde publicamos nuestras investigaciones. Hay veces que publicamos informes de investigación y de ahí sacamos subproductos, y hay veces que hay investigaciones periodísticas muy largas, de hecho son muy largas, nos cuesta muchísimo hacerlas porque no hay mucha financiación para hacer investigación en profundidad, porque los temas que tratamos son muy complejos y a veces nos cuesta mucho encontrar financiación. Trabajamos con muchísimas personas voluntarias que son maravillosas y que hacen que nuestro trabajo sea posible en realidad. Y entonces son investigaciones que duran años, porque al final un periodismo de investigación, un periodismo de datos, es picar datos, es mucho tiempo. Revisar contratación pública es mucho tiempo. Mandar peticiones de transparencia, esperar que te las devuelvan o que no te las devuelvan, volverlas a pedir. Bueno, todo eso conlleva mucho tiempo, viajes, o sea, es muy complicado hacer periodismo de investigación en España. Y bueno, en Por Causa trabaja uno de los mejores periodistas de investigación, que es José Bautista. Y bueno, él es el que lidera el área de periodismo de investigación y es un poco el que hace como que esa parte pueda seguir existiendo. Estamos luchando mucho por mantenerlo, nos gustaría poder hacer más, si tuviéramos fondos podríamos hacer más, pero bueno. En cuanto a fondos y más, ¿hay apoyo desde las instituciones en este tipo de cosas? Entiendo que depende de quién gobierne en la comunidad de turno, supongo. Muy poca financiación pública porque nosotros no queremos tanta. Tenemos para algunas, como el Congreso de Periodismo de Inmigraciones, los proyectos europeos, pero la mayoría es financiación privada porque nos interesa para el tema de la independencia. Pues que hay cierta independencia. Voy a ser malo. Tú has destacado durante todo el podcast que lo importante es las nuevas narrativas y eso como me queda muy claro, pero a mí, por supuesto me equivoco, ¿no? Pero a mí periodismo, investigación, medios de comunicación suena como muy tradicional, ¿no? O sea, ahora mismo, al oírte hablar, me estoy imaginando a un señor abriendo un periódico en su casa y leyendo un artículo de 2 o 3 páginas, o a lo mejor quedándose en el titular y poco más. Y lo mismo incluso con un periódico online más moderno, como puede ser La Marea o el Diario.es o CTXTX, que me imagino que colaboraréis con ellos también. Son el típico de perfil que puede estar abierto a este tipo de cosas. Suena como muy tradicional esa manera de comunicar. No sé si estoy equivocado o dentro de lo que es un artículo tradicional se pueden conseguir nuevas maneras de transmitir la información. Bueno, a ver, trabajamos mucho con medios, con periódicos, sí, con medios digitales también, pero intentamos hacer como otros formatos y de hecho el Congreso de Periodismo, que es una como gran reunión de periodistas de todo el mundo que trabajan en el ámbito de las migraciones concretamente, uno de los debates que hay, y hay parte de las mesas que trata de nuevos formatos, ¿no? De hacer periodismo en TikTok, de hacer periodismo en otros, o sea, el periodismo ha cambiado mucho, aunque el periodismo a ti te siga sonando a periódico. Claro. El periodismo y la comunicación ahora se hacen en muchos lugares diferentes. Vale, esto es guay saberlo, esto es interesante. Yo sí que es verdad que, por ejemplo, en el diario.es ahora yo uso mucho TikTok, Instagram Reels, y es verdad que lanzan ahí como pequeñas píldoras y tal que puedes ver y demás. Podcast, nosotros hacemos muchas colaboraciones con El Confidencial, que tiene un equipo de diseño y hace como unas... y como no son ilustraciones, pero bueno, sí, como recreaciones, ilustraciones, dibujos, infografías, sí. Gracias. Que trabaja mucho las infografías, entonces las investigaciones tienen una presentación súper diferente. De hecho, una de ellas estuvo finalista en el European Press Prize, que es un premio europeo el año pasado. O sea, con el Confi trabajamos mucho también, por ejemplo. Y hacemos en este tipo de modelo de infografía, porque como te decía antes, nuestro objetivo es llegar a grandes audiencias. Por eso no queremos limitarnos a medios de izquierdas. De hecho, nos gustaría trabajar con más medios como más conservadores. Claro. De hecho, cuando has dicho confidencial, me ha chocado un poquito al principio, no te voy a engañar. ¿Cómo medís? O sea, todo esto me parece... O sea, ya hemos llegado al punto de lo que hacéis, cómo y por qué, y tenemos ya el plantel, se ha transmitido. Uh-huh. ¿Cómo medís el éxito el impacto social que tiene ese trabajo de 2 años de investigación, luego otro año en presentarlo bien, en llegar a TikTok, en llegar a no sé dónde? ¿Cómo mides si eso realmente ha tenido un calado? Si has ganado más lovers que haters, como tú decías al principio. Bueno, sí, puedo performar a mi jefa y diría ahora... No se puede medir.
No, a ver, no se Suena a puede, eso, ¿eh? no se pueden medir con indicadores como estamos acostumbrados, al final como con medidores con numéricos, así Ujú. claros de ha llegado, bueno, sí, puedes medir alcance de ciertas publicaciones, puedes medir alcance en redes, puedes medir las lecturas que ha tenido un artículo, Los likes. los likes. Pero en realidad, o sea, nosotros sobre todo medimos mucho, pues muchos de nuestros informes se usan en el Congreso para hacer como apelaciones. Hay partidos políticos y políticos que usan mucho nuestros informes. El tema de las nuevas narrativas, que el último informe se llama Narrativas del Amor, al principio cuando lo presentábamos y le hablábamos de amor a la gente se incomodaba mucho y ahora todo el mundo habla, y ahora todo el mundo está hablando de eso. El concepto de industria del control migratorio que surgió de esta metodología preguntándonos, bueno, todos sabemos quién pierde con las migraciones, pero ¿quién gana? Y nos salió toda una serie de empresas a las que se contrata para hacer las vallas, para instalar cámaras, un presupuesto que en los últimos 10 años se ha triplicado o cuatriplicado. Y ese término lo acuñamos nosotros y ahora todo el mundo usa el término de industria del control migratorio. Entonces, bueno, ¿sabemos que nuestros mensajes están llegando? Sí. O sea, la acogida familiar, por ejemplo, el proyecto europeo, ahora es una de las líneas prioritarias del Ministerio de Juventud, porque Sira Rego, que es la nueva ministra, sabemos, porque tenemos contacto directo con ella, que cuando estaba ya de eurodiputada trabajaba mucho con nuestros informes y ahora que está en el Ministerio es una de sus líneas prioritarias. Bueno, ¿sabemos que tiene efectos lo que Joder, estamos trabajando? no, Sí. no son pocos efectos los que has nombrado. Está muy bien. Enhorabuena. Gracias. Hay una cosa que has hablado del industria del control migratorio. Es verdad que Europa, esto ya antes se rumoreaba Ese y se tema te gusta, negaba, ¿eh? pero, Ese tema te interesa, ¿no? Sí, 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 pero es que es verdad que Europa ha externalizado el control migratorio, ha sacado las fronteras fuera de la propia Europa y pues ahora tienes todo el norte de África, que es como una especie de gran valla. Y más abajo también. Y más abajo llega hasta... Mi de hecho, compañera no era Cristina, consciente, lo he visto hoy a través en Por Causa, que incluso hasta en Senegal es uno de los países más importantes de control migratorio de España. Me ha sorprendido muchísimo. uno de nuestros últimos informes se llama Externalización y habla mucho de la verticalización de la frontera, que es un término acuñado por mi compañera Cristina Fuentes, Lo he aprendido hoy, ese término. Cristina. que habla de cómo cada vez se está verticalizando y bajando más abajo la frontera. La frontera empezó estando en España y ahora ya está mucho más abajo. Pero es que es flipante la distancia de kilómetros de la que estamos hablando. O sea, me fascina. Pero te quería preguntar porque, o sea, países como España y otros países de la Unión Europea tienen un conflicto de intereses. Porque por un lado están esforzándose, invirtiendo mucho dinero en tener un control riguroso de la migración, pero por otro lado España es un país que no puede vivir sin la inmigración a día de hoy y esto es una realidad porque el campo, el tema de los cuidados, el sector servicios, hay un montón de trabajos de los que nos vienen a quitar, pero que los españoles no quieren hacer. O sea, si tú coges a un hijo sano de España, no quiere trabajar en el campo, no quiere trabajar en la hostelería, no quiere trabajar cuidando ancianos. ¿Cómo un gobierno como España o un país en la Unión Europea puede llevar ambas cosas? ¿Qué pasa? ¿Que van abriendo y cerrando el grifo a voluntad? No lo sé. No sé Bueno, si... es que no, la industria del control migratorio y la inversión en frontera no para la migración. O no nos hemos dado cuenta. O sea, la regula al gusto. No la regula, sigue llegando, pero es irregular. Que es la que te interesa para trabajar en ciertos sectores, supongo, para poder explotar a gusto a una Bueno, persona. es lo que se está haciendo ahora. Se invierte en frontera, hay empresas que están ganando mucho y aparecen las mafias y aparecen, bueno, al final es una falsa sensación de seguridad, pero al final genera irregularidad, genera mucho más caos. Creen que la migración es caos, pero en realidad el caos lo produce el cierre de las fronteras, la militarización de las fronteras, el que aparezcan las personas que pasan a la gente, las muertes. Para mí eso es el caos, ¿no? Si queremos orden tendremos que gestionarlo de alguna manera. Lo que pasa es que nos están queriendo hacer pensar lo contrario. ¿Cuál sería, así, es claro, decirte que propongas una solución o que por causa proponga una solución en te doy 2 minutos, supongo que es muy imposible, pero ¿cuál serían los primeros pasos que crees que Bueno, yo creo solucionarían este fenómeno, que no problema? Yo creo que no hay como un paso, yo creo que no hay como una solución. Al final los procesos son procesos constantes. Creo que ver como una solución final, un final, no tiene mucho sentido en cuestiones, como te he dicho, que van a estar y han estado siempre. Yo creo que hay que gestionarlo mejor. Yo creo que hay que regularizar a las más de 500.000 personas que están en España irregulares, porque al final eso es lo que produce que el Estado pierda dinero,
que esas personas no tengan acceso a los servicios básicos, que haya más de 150.000 niños, bueno, a los niños ya han hecho una regularización para los niños, pero había más de 150.000 niños en España sin documentación, o sea, eso Joder. es lo que no tiene ningún sentido. Entonces, para mí, ¿por dónde tenemos que empezar? Por regularizar a las 500.000 personas que están irregulares. Sí, Que sobre la todo- ILP ya está en Sí. el Congreso, Ah, va a seguir ¿sí? adelante, se va a debatir. Nosotros participamos en el equipo, Qué guay. que promotor de la ILP para la regularización. Al final se consiguieron más de 600.000 firmas y está por debatirse en el Congreso. Claro, también es que este tema es uno de los que genera más inseguridad en esta población y que les genera más, por ejemplo, los terratenientes en el campo es el gran aprovechamiento de la gente sin papeles, a la que pagas una mierda, las tienes viviendo en chozas, se mueren de calor, les dejan tirados en urgencias, o sea, los casos que nos llegan a nosotros, que somos el pueblo raso, son muchos, a vosotros esto será el drama de cada día, entiendo, o no sé si trabajáis vivencias tan particulares o... Nosotros no hacemos asistencia directa, trabajamos en tema de comunicativo y de narrativas y hacemos periodismo. Obviamente trabajamos muy de cerca con personas que viven y han vivido situaciones muy complicadas, pero bueno, al final como que tampoco se trata de hablar de buenos y de malos. Al final se trata de que todos tengamos las mismas oportunidades, de que todos tengamos acceso a trabajo, de que todos tengamos acceso a salud, a educación. Y es que es una cuestión de igualdad de oportunidades. Hay muchos No liberales... se trata de este malo le hizo esto a este bueno. Bueno, sí, obviamente pasan cosas horribles y esa gente tendrá que tener un juicio y ser juzgada y ojalá hubiera más justicia, porque claro, lo que pasa es que al no tener papeles esa gente no puede denunciar y entonces seguimos en la misma cadena. Entonces regularicemos a las 500.000 personas que están Hay un irregulares. montón de liberales rasgándose las vestiduras ahora mismo porque has usado la palabra justicia social, igualdad y derechos Que para no soy todos. muy partidaria de usar justicia social, ¿verdad? Como palabra. Pues tengo aquí una pregunta que es, ¿cuál es tu opinión sobre la justicia social? y el entorno agresivo que vivimos, porque ahora vivimos en una época que es súper agresiva con el concepto. O sea, Milei en Argentina, hola Yani en tu casa, es muy agresivo con el tema de la justicia social, los liberales en general. Cada uno tiene que mirar por sí mismo, cada uno tiene que luchar por sí mismo. ¿Por qué yo tengo que de lo mío dar al otro? ¿Por qué a mí me cobran impuestos? La sanidad tiene que ser privada, yo tengo mi seguro de 15 euros No que me me lo estás cubre haciendo todo. ningún caso cuando te digo que no hay que hablar de eso. Dios, es verdad, perdón, tengo que cambiar las narrativas. Liberales. ¿Ves cómo es imposible? Si nosotros, que Ya. estamos del otro lado, hablamos de lo mismo que están hablando, no hay conversación ¿Y interesante. cuál sería el ejemplo aquí? ¿Cuál ¿Cuál- sería cuál- el cuál- ejemplo? ¿Cómo tendría que yo haber formulado la pregunta o cómo tendría que ser mi enfoque desde el principio? Que yo no quiero decirte a ti cómo tienes que enfocar. O sea, ya te estoy, No, bueno, te estoy dando... es un consejo, te pido un briconsejo. Un No, briconsejo. está bien porque al final creo que es interesante que tú me preguntes así y que yo te responda basándome en mi posicionamiento y en cómo nosotras trabajamos. Creo que tenemos que abrir otras conversaciones que no se están teniendo, que es un poco lo que vengo diciendo desde el principio, y cómo se hace eso hablando de cosas diferentes. El reaccionar a un marco que nos están imponiendo nos está haciendo perder un montón de tiempo y de energía. O sea, quizás un buen camino sería simplemente ignorar ciertas cosas que se dicen o se plantean y seguir trabajando por vías de igualdad y de justicia social. O sea, a lo mejor plantear hoy aquí, bueno, sí, que cuál es el mundo, el país ideal, cómo se gestiona la migración en el país ideal, donde todo el mundo entra y sale cuando quiere. O sea, nosotros intentamos, de hecho, ahora tenemos un proyecto que se llama Alternativas, que precisamente quiere como recoger aquellas pequeñas muestras donde se están haciendo cosas bien y como crear un escenario ficticio donde poner todas esas buenas prácticas. Uf, qué difícil, ¿eh? Porque a mí lo que Hablando me de- sale es cagarme en la puta madre de todo el mundo. Con perdón, en el puto padre de todo el mundo. Me sale muy fuerte. Cagarme en todos los putos liberales y cogerles del cuello y claro, pero eso no ayuda a cambiar la Bueno, narrativa. eso es normal que te pase, no te culpes, porque a todos nos pasa a veces y a todas, estamos en un momento como complicado, pero al final el debate está creado para eso, para la polarización. Ya, o sea, Este tipo de debate funciona de esa que manera, en el fondo la rabia que siento les está ayudando a ellos y no a mí. probablemente. Aunque la rabia no digo que a veces no ayude, ¿eh? Que no diré yo que no, a veces hay que enfadarse un poco. Pero ¿quieres que te conteste lo de la justicia social? Bueno, Pero tengo miedo. a mí me parece que hay términos que ya no son narrativa. Hay veces que desde el mundo del tercer sector y las organizaciones, que yo he trabajado mucho tiempo, utilizamos palabras que la gente no entiende. ¿Vale? Y nosotros no decimos justicia social, pero por causa, cuando damos los talleres de nuevas narrativas, a veces decimos que nosotros no hablamos de derechos humanos. Y eso escuece mucho. En el mundo del tercer sector escuece mucho y en el mundo en general.
Porque creemos que es una palabra que ya se ha denostado un poco, que la gente ya no entiende, que bueno, le dices a alguien hay que defender los derechos humanos porque, y como se ha repetido tanto, y luego se ha manoseado tanto, y además es un término súper occidental, por otra parte. Ujú. Entonces nosotros desde Occidente y desde Europa a veces pedimos que se respeten los derechos humanos y nosotros, bueno, más o menos, lo hacemos de No otras lo hacemos maneras. mucho, de hecho. Entonces yo creo que tenemos que inventar, que para contar cosas nuevas y para poder pensar y creer que se pueden pasar cosas nuevas tenemos que utilizar Ostras, nuevos es términos. un trabajo duro entonces, ¿eh? Bueno, es un trabajo duro, bonito. Es posible. Si no creemos que es posible, no va a pasar. Es posible, ¿vale? Que pensar que podemos, Generar creer nuevas... que podemos pensar mundos diferentes, sí, claro. Porque la narrativa de los derechos humanos es verdad que tiene ya 100 años casi, o sea, 80 años, es bastante antigua, pero fue revolucionaria en su momento. O Claro, sea, el en su establecer momento. esas bases... Y no, y a nivel legal es muy importante que estén hasta que exista algo nuevo que sea mejor. No, no estoy diciendo igual que te decía antes con lo de los datos. Ya, Otra cosa es lo que es útil a nivel comunicativo, vale. o lo que yo piense que es útil. Quería ir acabando. Ha sido como muy técnico todo. Quería volver un poco al origen de la entrevista, al por qué llegas aquí, a por qué trabajas aquí. Y te quería preguntar por tu motivación personal. No sé si sigue igual de fresca como al principio. ¿Te planteas volver a ser enfermera? O sea, porque claro, también tu trabajo tiene cosas bonitas, pero también entiendo que tiene muros frustrantes y tiene decepciones y tiene fracasos. Entonces, ¿cómo sobrevive tu motivación personal a eso? Pues mi motivación personal sobrevive a eso porque trabajo con gente a la que quiero mucho y que me quiere mucho y me cuida mucho porque por causa hace muchas cosas para afuera, pero también hace muchas cosas para adentro. ¿Vale? Y para mí, una de esas partes de que te digo, de poder creer en mundos nuevos, empieza por mi comunidad y lo que a mí me rodea. Entonces creo que en Por Causa estamos intentando crear algo así y para mí es muy importante. En Por Causa puedo hacer muchas cosas. Lo que hago me parece importante, interesante, me mantiene despierta intelectualmente, pero además me permite moverme mucho. O sea, yo hago como cosas muy diferentes. Ahora estamos en la oficina de Por Causa, queremos que sea un espacio cultural. Y a mí, como te decía al principio, que los formatos artísticos me habían interesado mucho, hago foto, pues estoy como liderando esta parte. ¿Habéis hecho ciclos de cine también Estamos alguna haciendo vez? un ciclo en Cineclub, hacemos exposiciones, esta semana pasada hicimos un taller de cianotipia con otra... O sea, hago muchas cosas, o sea, encontré el lugar donde puedo ser esa persona que hace muchas cosas al mismo tiempo. Además, hago cosas que creo que son importantes y relevantes para el mundo, que es otra cosa que siempre he perseguido, más consciente o más inconscientemente. Y me deja tiempo también para tener una vida que me gusta y mantengo la motivación por la gente con la que trabajo, por la gente de la que me rodeo y por esa multidisciplinariedad que existe en Por Causa. ¡Qué guay! Madre mía. ¿Cuáles son las dificultades de trabajar en un entorno así? Falta de dinero, falta de dinero, falta de dinero. Fíjate que quería poner de ejemplo, pero me sabía mal sacarlo, pero veo que de las tres primeras, tres han sido falta de dinero. Sí. O sea, el mundo social, aquí tuvimos en su día una educadora social, una trabajadora social, una enfermera, todo el mundo habla de precariedad. En el cuidado del ser humano hay precariedad, es curioso. En el cuidado de las máquinas no lo hay. Yo cuido máquinas y se me trata y se me paga bien por Sí. ello. Claro, es lo que tiene. Igual no vine aquí a hacerme rica, y no vine por causa a hacerme rica tampoco, pero bueno, sí, nos gustaría poder vivir más tranquilas. O sea, la precariedad te afecta a muchos aspectos de tu vida y al final creo que un poco por causa es eso lo que más nos... Es la norma, ¿no? Es lo Entiendo. que o sea, lo que te lleva también a conflictos, lo que te lleva a tener que dedicar mucho tiempo a una búsqueda de financiación, a, bueno, a hacer cosas que tal vez no quieres tanto, a sacar eventos como el de la semana pasada entre 8 personas y un montón de voluntarios con un esfuerzo brutal que acabas casi desmayado. O sea, sí, ojalá pudiéramos tener más dinero. Y ya la última pregunta, ¿cómo se vive emocionalmente en tu trabajo? Porque o sea, en ocasiones, quiero poner un ejemplo muy concreto, que es no sé si fue el año pasado o hace dos, creo que hace dos, el ejemplo de la masacre de Melilla. ¿Cómo vivís cuando de repente llega ahí o cuando de repente un partido ultraderecha se planta delante de un centro de acogida de menores y monta un meeting contra los menas porque son el mayor problema de España? ¿Cómo
como de frustrante o como de asqueroso, como de, yo qué sé, de cagaros en todo. O a lo mejor no os cagáis en todo porque sois ángeles, pero no No, sé. no somos ángeles. Aunque parezca, después de todo lo que te he dicho, no, tenemos Lo de las nuevas bastante narrativas me tiene fascinado, ¿eh? O sea, voy a intentar practicarlo, pero con mucha dificultad. ¿Cómo lo vivimos? Con mucho dolor, lo de la masacre de Melilla, con mucho dolor. O sea, yo todo el rato como que pensaba, bueno, si esto hubiera pasado en Madrid, habría luto nacional y no saldríamos de casa. No sé, cuando me acuerdo Halloween, que murieron 3 chicas en una avalancha en una discoteca, no sé si Sí. fueron 3, no me acuerdo. Sí, sí. Pero justo como que, no sé, ese caso me vino a la mente y pensaba, de repente casi 70 personas o más, que ni siquiera está claro cuántas personas, y ver esa imagen de todos unos encima de otros y que nadie hiciera nada en contraposición con ese evento que fue luto nacional y no paró, o sea, cómo pueden, y como claro, también es un poco bajón porque al final tú trabajas nosotros trabajamos en ese tema y es como, qué buena labor de deshumanización se ha hecho para que tú puedas ver esas imágenes, irte a dormir tranquilo, aunque es verdad que estamos bombardeados y es difícil ya que esas imágenes como que tengan tanto impacto porque al final es como que pasa demasiado. Ahora está la guerra en Gaza, la guerra en Líbano, no sé, como que estamos normalizando cosas que son horribles, pero eso sí me choqueó. Y luego el debate de si estaban dentro de nuestra frontera o no estaban dentro de nuestra frontera. Que eso lo cambia todo, técnicamente. Eso era lo más relevante de todo. Bueno, fue muy duro, la verdad, pero hicimos un trabajo de investigación bastante fuerte con eso en una asociación con varios medios a nivel europeo en el que estuvo José. Y bueno, eso llegó al Congreso. Creímos que Marlaska iba a ir y no se fue. Y eso fue un bajón. Pero, eso fue duro, porque sí. no ha habido asunción de responsabilidad de ningún tipo. Bueno, y ha vuelto a salir. Ha salido el gobierno y ha vuelto a poner al mismo tipo. Que podría haber aprovechado la oportunidad para sacarle por la puerta de atrás. Pero es que a él le viene bien tener un malo ahí haciendo cosas malas. El ministro de Interior siempre tiene que ser malo. Tiene que ser bastante malo. Porque tiene que hacer cosas malas. Tiene que hacer cosas es malas. bueno tener un perro siempre. Uf. Guardián. Te iba a preguntar otras cosas, pero yo creo que podemos acabar aquí. Me he acordado cuando has dicho el ejemplo. Hay un ejemplo quizás mucho más gráfico, que es el del submarino de los millonarios. Ah, sí. Que ocurrió literalmente al mismo tiempo que... bueno, iba a decir Cayuco, no sé qué tipo de barco sería, porque eran 700 personas naufragadas en el Mediterráneo. Una cosa movilizó 27 fragatas, 50 portaaviones, 800 halcones milenarios y no sé cuántos barcos más para intentar salvar ese submarino Millonarios, y de lo otro no sé si hubo algo. Bueno, porque la familia tenía dinero. Ya. No era solo porque eran migrantes. Seguro que los que fueron a ver el Titanic, ¿no? Bueno, sí, no sé, sí, iban a ver el Titanic, creo que sí. Con el submarino seguro que tampoco eran de ahí, seguro que también eran migrantes. Sí. Lo que pasa es que tenían dinero. Tenían dinero, ¿no? Pasa eso un poco, ¿no? En el tema de las migraciones. No es lo mismo que uno sea... Entonces, la migración ya no es solo racismo, es también un poco de aporafobia y de clasismo, ¿no? Porque cuando viene una persona de Sudáfrica pero que es rica y que tiene su Mercedes, con esa persona, aunque su color de piel sea negro, no hay ningún problema, ¿no? Claro. O sea, al final el mundo está construido para el varón blanco occidental de mediana edad, por decirlo de alguna manera. Hombre cis, hetero... Y cuanto más te alejes de eso, más vulnerado vas a estar. Si eres mujer negra, si eres migrante, o sea, si eres de clase baja, de clase muy baja, bueno. Tienes que volver otro día, entonces, a hablar de... ¿De qué? ¿De feminismo? De feminismo. Se ha hablado un poco de feminismo en el podcast, pero bueno, pues siempre se puede... Mucho. No mucho, ¿no? Vino el árbitro de baloncesto, a hablar de feminismo y LGTBI. Elena a hablar de... Ella trabajó en una clínica de interrupción voluntaria del embarazo y contaba su vivencia desde el feminismo. Podéis ver aquí todos esos podcasts. Están apareciendo por aquí ahora mismo, podéis pinchar para verlos. Y bueno, nos vamos a ir porque aunque Gianni no está aquí, yo sé que me está esperando. Desde su casa te está esperando. Quiere que acabemos ya para que... Sobre todo Sofi, creo. Sobre todo Sofi, que tampoco está aquí y tampoco me está mirando, pero menudo bocadillo de jamón y atún te has comido, ¿eh, Sofi? Al final el jamón no lo ha abierto, vaya. Bueno, un drama. Vale, nos vamos a despedir con la pregunta final que le hacemos a todo el mundo. También te pido que firmes el cuaderno, puede ser una firma falsa, porque luego la enseñamos en cámara a modo de despedida. A mí no me importa. ¿Qué le pides en la vida? Mi firma es falsa siempre, cada vez firmo de una manera. Ah, perfecto. Así eso es imposible que te... He tenido suerte porque como he visto que se la has hecho antes a Gianni, Ya he pensado la pregunta.
Ya has estado dándole... No, porque es difícil que le piense a la vida, es una pregunta súper difícil. Pero bueno, yo le pido gozo y disfrute para todo el mundo, porque creo que un poco la vida debería ir de eso, pero sé que pasan muchas más cosas, por eso he roto el boli. Por eso también quiero pedir que acabe la guerra en Gaza, que es me parece bastante importante y algo por lo que empezar. Y algo por lo que empezar. La verdad es que estaría bien. Bueno, el genocidio. Genocidio, eso te iba a decir. Que de guerra tiene poco. Vale, muchas gracias por tu tiempo, por Gracias ilustrarnos. a ti. Una conversación, buena conversación, ¿eh? Sí, sí, sí. A lo mejor he hablado mucho. No. Has hablado poco. Yo me gustaría estar un par de horas más. Otro día en un bar, Otro día, ¿no? con unas cervezas, invitamos a Yanni. Yo creo que ni a Yanni nunca le había hablado tanto de esto, ¿no? Yo había un momento que Yanni estaba ahí fascinada escuchándote, ¿eh? Estaba ahí como prestándote máxima atención. Yanni, no Yanni, porque no está aquí. Su alter ego, su presencia. Amigos, nos despedimos. Esto ha sido Kombucha, Vino y Vanessa Gallego.